Buenas tardes, Día Político por TSI. Bueno, esta actual coyuntura política, ¿cuál es el papel, cuál debe ser la posición de los partidos de oposición en Honduras? Y aquí tengo dos diputadas y una actual precandidata presidencial del Partido Liberal de Honduras. Ya la conoce usted, Aguada Maribel Espinosa. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gusto en saludarle, licenciado. Muchas gracias. Invitarme a su programa y saludar a la compañera diputada en el Congreso Nacional. Decirle al pueblo de Honduras que estamos viviendo la parte 2 de una historia tenebrosa en el país. Bueno, ya vamos a hablar de esa parte 2 para que me la desarrolle. Diputada Lela Pagán, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto poder estar con usted, Ramón, y con la honorable diputada, abogada Maribel Espinosa. Aprovecho para saludar a toda la audiencia de su programa. Mire, yo quiero comenzar, me permite, abogada, con la diputada Leda, porque quiero que me resuma así en líneas lo que hoy hablaron en el Comité Central del Partido Nacional sobre esto que está pasando en el país. Brevemente, se le hace un llamado a la conciencia al pueblo hondureño para que entienda qué es lo que está pasando. Lo que pasó el fin de semana pasado fue un fin de semana gris para la democracia, para la institucionalidad. Hemos visto decisiones que se han tomado de manera arbitraria. Estamos viendo cómo con los últimos nombramientos se está al menos permitiendo controlar a favor de uno de los movimientos del partido de gobierno, colocando de ministra a una precandidata que estará a cargo de las Fuerzas Armadas, y eso nos está dando un muy mal mensaje, sobre todo considerando que todavía no hemos aprobado el presupuesto para las elecciones. Entonces, es un cúmulo de situaciones que están poniendo o nos están dejando con una incertidumbre grande, no solo a los políticos, sino también al pueblo hondureño, que lo que vemos es que está pasando un espejo de lo que ha pasado en Venezuela y que es el temor que todos nosotros tenemos, y es eso lo que esperamos que nos pueda llamar primero como partido unido para fortalecer al pueblo hondureño y acompañarlo en esta lucha que se avecina sin ninguna duda, y luego invitar a los demás partidos políticos para que como hondureños hagamos una lucha a favor del pueblo. De aquí a marzo, que son las primarias, y de marzo a noviembre, que son las generales, ¿cuál va a ser el mensaje? ¿Cuál va a ser la posición del Partido Nacional de Honduras? Lo primero es garantizar la transparencia en los procesos. Sí. Nosotros votamos a favor del artículo 1 y el artículo 2, pero en el artículo 3 encontramos una trampa, y eso es lo que debemos luchar como oposición para que no suceda. Y partiendo, si nosotros podemos garantizar unas elecciones primarias e internas transparentes, creo que es un muy buen avance en términos democráticos. De lo contrario, tenemos que salir a las calles a defender nuestra democracia e institucionalidad, porque al final, si nos quedamos callados, si el pueblo hondureño no despierta y no alza su voz, entonces lo que vamos a tener acá es una dictadura al final del próximo año. Bien, la abogada Maribel Espinosa dijo en la introducción del programa, estamos viviendo la parte 2 de una trama política. Por favor, explíquenos. Mire, indudablemente esto comienza con el crimen organizado infiltrándose en partidos políticos, infiltrando en las instituciones del Estado, en los 3 poderes del Estado, y desde ahí tomando decisiones. Eso lo único que ha hecho es socavar en la democracia y el Estado de Derecho. Libre, además de eso, está aprovechando las circunstancias para quedarse en el poder, ya sea mediante un proceso controlado por ellos, electoral, o a la fuerza. A eso se está enfrentando ahora, porque sus últimas decisiones lo indican. Los 3 poderes del Estado apoyando a la señora presidenta en la decisión de suspender el tratado de extradición con Estados Unidos. Esa es una decisión grave. Y en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad figura ilegal por la conformación, y que Libre se ha negado a derogar. ¿Por qué? Porque Libre está utilizando todas las herramientas que dejó Juan Orlando Hernández, porque él es el responsable de eso, y las está magnificando. Desde que asumieron el poder han ido con violencia. Se victimizan, pero en realidad los verdaderos victimarios son ellos, a través de sus colectivos, a través de sus medidas a la fuerza,
a través de reiteradas violaciones a la Constitución. Entonces, lo que estamos viendo ahorita con la suspensión del tratado de extradición es que se están generando las condiciones para establecer un paraíso para el crimen organizado en el país. Y eso es gravísimo. Y en eso está de acuerdo la Corte Suprema, el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque todos son parte del Consejo Nacional de Defensa. ¿Y los partidos de oposición cómo quedan en esta visión suya? Ahorita es deber de todos los partidos de oposición de fijar posiciones y plantarnos ante estas acciones ilegales del Partido Libre. El nombramiento de la precandidata Rixi Moncada es otra acción indebida. ¿Por qué? Sí, ella cumple con los requisitos del artículo 240, pero tiene un claro conflicto de interés porque son las Fuerzas Armadas los custodios de todos los materiales electorales. ¿Qué dice el 172 que constitucional? Dice el 272. 272. Sí. Entonces, no solo es una cuestión de conflicto de interés, una cuestión ética. ¿Cómo es una cuestión ética lo del familión? Pero, ¿qué pudimos hacer contra eso? Nada. Porque cuando se tiene el control de todas las instituciones, ¿a dónde va a ir? A eso nos tienen sometidos y quiero concluir lo siguiente. En este momento, el país está pasando el mayor peligro porque Estados Unidos puede adoptar decisiones en defensa de su población. ¿Por qué? Porque con esta decisión va a haber más tráfico de droga a su país. Con esta decisión de Honduras no van a poder juzgar a los narcotraficantes a través del procedimiento de extradición y juzgarlos en su país. Entonces, lo que se está viendo es una recomposición del crimen organizado. Por eso digo, es la parte 2. Sí, me gustaría reconocer en el resumen y la introducción de doña Maribel una historia que nos trae desde el 2009 o desde el 2006 para acá, porque yo quiero recordarle al pueblo hondureño que en el 2010, cuando el Partido Nacional llega al poder, efectivamente encuentra ya un paraíso destinado a servir al narcotráfico. Entonces, como Partido Nacional y como gobierno se tomaron diferentes acciones a lo largo de 3 periodos para poder hacer o lograr de alguna manera que Honduras fuera un territorio hostil para el narcotráfico. Y están los números que respaldan lo que le estoy diciendo. Se disminuyó el transporte de droga, el tránsito que pasaba por Honduras gracias a diferentes leyes y acciones que como partido, que como gobierno se destinaron incluso recursos para la creación de instituciones para poder combatir este crimen. Porque aquí en Honduras debemos entender que la historia se puede escribir de 2 maneras. La primera, con demagogia, con discursos, que es lo que ha hecho el Partido Libertad y Refundación desde que llegó al poder. Hablar, contar su historia, sus versiones, pero que a la hora de llegar a hacer, a actuar, sus acciones no van de acuerdo con lo que han hablado. Pero dice la abogada que quien comenzó esto, dice ella, es el expresidente Juan Orlando Y Hernández. yo estoy en desacuerdo y por eso hago particularmente... Quiero dime decir la pausa, sí, por favor. Mire, no empezó en el periodo de Juan Orlando. Empezó en el periodo de Mel Zelaya. Sí, correcto. Ajá. Y el primer acto, que al día de hoy no hay explicación, es ¿a quién le mandó el avión el Chapo? Así es. Esa es la pregunta que tengo hoy. Y hoy, ¿Y usted sabe, abogada? no tengo noticia. Pero lo que sí sabemos es que llegó un avión cargado de qué, no sabemos, pero sí sabemos por noticias internacionales que era un regalo del Chapo a un funcionario. Perfecto. ¿A quién? Vamos a ir a la primera pausa. Ya regresamos en Día Político por TSI. Bueno, continuamos en Día Político por TSI. Diputada Leda Pagán, en toda esta carrera que estamos viendo en la actividad política del país, ¿cómo visualizan ustedes las elecciones primarias y generales? Hay una voluntad
férrea de controlar los resultados desde la interna. Con esa introducción ellos pueden llegar a controlar las generales sin ningún problema, porque habrá habido un precedente que lo daríamos nosotros como válido, pero a la hora de llegar a las generales entonces dirían o dirán que hay un precedente en internas. Yo creo que el partido de gobierno sabe una cosa y esa es una garantía. El desgaste en 2 años y medio de gobierno ha sido superior al del Partido Nacional en 12 años de gobierno. O sea, se han excedido, le han fallado al pueblo, la calidad de vida del hondureño ha bajado sustancialmente y están conscientes del descontento popular. Y con todo eso no le queda más que fraccionar la democracia, meter mano en las elecciones. Esperamos nosotros que reconsideren porque estamos a tiempo y esperamos también que este día se pueda aprobar el presupuesto para garantizar las elecciones primarias e internas en el próximo marzo. Hay que quitar de la mente a los hondureños, abogada Maribel, el hecho de decir que están en peligro las elecciones, porque más bien es como que estamos dando arma a los antidemócratas en el país, ¿verdad? Yo creo que hay que decir que elecciones tienen que haber tanto en primarias como en generales. Ahora, lo que hay que analizar es cómo se desarrollan las mismas. Abogada Maribel. Mire, la lucha es esa, que tenemos que ir a elecciones y esa es una decisión de todos los hondureños. Libre no tiene la capacidad para impedir que hayan elecciones de manera válida, ¿verdad? De manera válida. Ellos están hablando de que ha habido una conspiración para darles un golpe de Estado. Esa es una falsedad. Aquí el único que puede dar un golpe de Estado es el mismo Libre, si se siente perdido. El problema que tiene Libre, y tengo que dejarlo claro, Libre ya no cuenta con los votos liberales para ganar elecciones. Libre está solo. Y lo que va a haber en el próximo proceso electoral es toda una población, así como toda esa población se unió para expulsar a Juan Orlando Hernández, así se va a unir en esta ocasión. Entonces, ante ese escenario, Libre tiene un enorme problema en las elecciones primarias. ¿Por qué se va a interesar en las elecciones primarias si es de cada partido? Claro, porque Libre quiere mostrar en las elecciones primarias que tiene más votos que los demás. Y eso no va a pasar, porque nosotros vamos a cuidar las urnas, pero cada quien va a cuidar las urnas de su partido. Por eso es que yo digo que la precandidata, ella puede ser ministra nuevamente de Finanzas, de Inversiones, de Desarrollo, de cualquier otro ministerio, pero el haberla nombrado como ministra de Defensa es un mal mensaje, porque ella tiene un claro conflicto de interés ético. Eso es como poner al conejo cuidando las zanahorias. Y ella no puede estar ahí como precandidata. O elige ser precandidata y renuncia a su cargo de ministra, o renuncia a su precandidatura y se queda como ministro de Defensa. Esa es la particularidad en esto. Si bien es cierto, las Fuerzas Armadas se pone a disposición del Consejo Nacional Electoral en las elecciones, no menos cierto es que quien dirige las Fuerzas Armadas es el ministro de Defensa. Entonces, no podemos ignorar eso. Y Libre está en una situación que quiere hacer ver este lío de narcos, porque para mí es un lío de narcos, quieren ver aparecer este lío de narcos como un complot en su contra. ¿Quién le va a creer eso? Nadie en el mundo le va a creer. Este es un tema de criminalidad organizada y como un tema de criminalidad organizada tenemos que verlo. Ahora, ¿que puede influir todo esto en las elecciones? Por supuesto, este es un país débil en sus instituciones y desde el momento en que vi ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, yo sí estoy preocupada. Estoy preocupada porque quiere decir que la representante legal de la Corte Suprema está de acuerdo en que no haya extradición. Quiere decir que el representante del Congreso Nacional está de acuerdo en que no haya extradición.
quiere decir que el fiscal general está de acuerdo en que no hay extradición. Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas Policía Nacional. Están de acuerdo en que no hay extradición. Entonces, por eso digo, es la parte 2, porque nosotros no podemos ignorar lo que hizo Juan Orlando. Juan Orlando está condenado por algo. El hermano está condenado por algo. Y ya estamos mencionando ahora al cuñado de la señora presidenta. Bueno, hay ciertas diferencias y como le digo, le repito, las acciones son las que cuentan la historia y con la aprobación de diferentes leyes, el escudo aéreo, marítimo, terrestre, la creación de Fusina, la creación del 911, la aprobación de la extradición, del acuerdo, del acto acordado, todas esas son acciones que nos demuestran que el verdadero paraíso para el narcotráfico en Honduras lo creó el partido que hoy nos está gobernando desde el 2006 al 2009. Y es tan cierto que al nomás llegar al poder lo que hicieron fue quitar esas trancas que se les ponía al crimen organizado para poder abanderar. De hecho, lo primero que hicieron fue destruir el 911. Estuvimos casi un año sin las cámaras funcionando. ¿Y todo por qué? Porque la permisibilidad para el delito es lo que siempre ha buscado libertad y refundación. Y ese es el riesgo más grande que tiene Honduras y vamos a seguir confiando en un partido que habla con la mano izquierda pero actúa con otra y luego el conflicto de el efecto que eso le causa porque el narcotráfico y el no luchar y el no seguir poniendo barreras lo que deja son muertes, es caos y la familia hondureña ya tiene suficientes crisis como para seguir viendo que a vista y paciencia de todos nos están dando con la puerta en la cara diciendo que cuando se trata de mis familiares, cosa que no hizo el presidente Juan Orlando, porque pudo haber quitado el auto acordado siendo presidente con un tuit como lo hizo la presidenta Xiomara, pudo haber evitado que se llevaran a su hermano, pudo haber evitado que se lo llevaran a él y no lo hizo. Él sigue diciendo que es inocente, la historia lo va a juzgar, dice Juan 8:31, y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Bueno, me tengo que ir a la segunda pausa. Ya regreso en Día Político por TSI. Bien, yo le consulto aquí a la abogada Maribel Espinosa. ¿Qué visualiza usted para Libre? ¿Usted cree que la intención es, como han acusado varios sectores, de quererse perpetuar en el poder, de tener un continuismo, o cree usted que están pretendiendo una reelección de la actual presidenta? Es para aclarar estos conceptos, por favor, a nuestra gente. Mire, una reelección de la presidenta es imposible, por una sencilla razón. Rixi Moncada, siendo consejera del CNE, acompañada de la consejera Ana Paola Hall, firmaron una resolución donde dicen que la reelección es ilegal. Si se reelige será de manera ilegal porque en Honduras no existe la reelección. Aquello que hizo la Corte Suprema de Justicia, tristemente célebre, es tan ilegal como cualquier otro acto que confronta la Constitución de la República. En ese sentido, Libre solo tiene dos opciones: ganar las elecciones solitariamente, pero mire, las encuestas hasta hoy no los benefician. Y la otra, quedarse en el poder a la fuerza. Solo esas dos opciones. ¿Y cómo se pueden quedar en el poder a la fuerza? Acusando a otro de lo que va a hacer ellos mismos. Por eso es que desde que llegaron al poder siempre han acusado de que les quieren dar un golpe de Estado. Y después van a decir que es en defensa. ¿O no? Es llamando decir, a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, yo sí quiero decir, el partido más violento que tenemos es Libre. Es el que manda a los colectivos, es el que le hace paralelas a organizaciones civiles, es el que irrumpió en la asamblea del colegio médico la semana pasada. Ese es Libre. Violencia, violencia y violencia. Ahora, yo le voy a decir, yo quiero verlos en el Congreso ahora, quiero verlos en el Congreso acusando al Partido Nacional de narcodictadura. De narcodictadura. Porque yo le voy a decir, ellos ya no son puros. Después con solo esas menciones, yo le pregunto, ¿cómo usted va a ir a una reunión donde hay narcos? ¿Cómo va a ir a una reunión si no sabe quiénes son? Que Libre no
Es igual que los demás partidos. Todos los partidos tienen algunos miembros ligados al narcotráfico. En el Partido Liberal hay 2 diputados condenados. Hay uno condenado y otro que está esperando condena. Partido Libre también. Partido Nacional también. Así, aquí nadie se salva. Okay. No, totalmente de acuerdo. Yo solo digo que Libre se puede quedar en el poder por la vía de la fuerza. Y en la vía de la fuerza también corre sangre. Y la sangre siempre la pone el pueblo hondureño. De manera que para llegar a ese punto, por ejemplo, ¿qué pasa si al verse perdidos en una elección interna llaman y convocan a una Asamblea Nacional Constituyente? ¿A quién va a acudir el pueblo hondureño? Al Ministerio Público, a la Corte Suprema, a la Sala de lo Constitucional, al Congreso Nacional. ¿A quién? Si todo está cooptado por el mismísimo gobierno. De manera que aquí efectivamente la concentración de poder, y no solo de ahora, debemos reconocer que históricamente todos los gobiernos tratan de lograr esa concentración que va de alguna manera coartando la institucionalidad y afectando al Estado de Derecho. Sin embargo, hay diferencias grandes y no es tanto de izquierdas y derechas, pero lo que Libre está haciendo es llevarnos rumbo a lo que pasó en Venezuela y lo que pasó a Nicaragua. No necesitamos tener muchos más ejemplos para poder entender que con muy pocas acciones más de aquí a marzo podríamos estar listos para caer en una dictadura de izquierda. En 20 segundos cada uno de ustedes. ¿Y ustedes qué van a hacer como oposición para evitar que esa fuerza se empodere en el país? Lo primero en el Congreso, lo que nos corresponde como diputados, pero segundo tenemos que salir a las calles y por eso aprovecho para invitar a la ciudadanía este viernes en la colonia Kennedy para acompañar al Ejército por la Paz. Como partido nos vamos a sumar a esta manifestación. 20 segundos, abogada. Luchar, plantarnos ante las violaciones tan patentes que están haciendo a la Constitución y las leyes. Tenemos que frenar esas acciones abusivas de parte del gobierno y tenemos que señalar y además las acciones que le corresponden al pueblo en su momento oportuno. Gracias, abogada Maribel Espinosa, diputada y precandidata presidencial del Partido Liberal de Honduras. Gracias, diputada Leda Pagan, por estar con nosotros. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.